En el Centro Cristiano Pentecostal nos levantamos y resplandecemos, porque sabemos que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre los hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, se levanta la gloria del Señor. Bienvenidos a la palabra de Dios que trae la vida del cielo a tu corazón. Aleluya, gloria a Dios. Damos un fuerte aplauso a Jesús, alabamos a Jesús, amén. Él es el único que se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración. Te damos gracias, Señor, gracias porque tu misericordia es para siempre. Solo es por tu bondad, solo es por tu misericordia, solo es por ti, Señor. Somos lo que somos por ti, aleluya. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí ha estado con nosotros y nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Siempre va a sustentarnos, siempre va a fortalecerte con la diestra de su justicia, aleluya. Gloria a Dios, qué bueno es poder verles, amén. Qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí es donde Jehová envía bendición y vida eterna. No cambiamos esto por nada, amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Puede voltearse y saludar a alguien a la distancia? A ver, ¿a quién reconoce? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Puede sentarse y yo quiero recordarles, mis hermanos queridos, a pesar, ¿verdad?, de que ya como que la cuestión esta del COVID quizás estamos escuchando quizás un poco menos de noticias, pero hay que seguir cuidándonos. Amén. Así que por favor, desde aquí les pedimos, vamos a seguir cuidándonos, vamos a seguir teniendo pues todas las medidas que hay que seguir, confiando en el Señor, pero recuerde que la razón, la fe no está peleada con la razón. Y un amigo mío decía, el Señor te dio una mente para pensar, amén. Entonces por favor les pedimos, vamos a seguir cuidándonos aquí y donde usted se mueva. Dile al que está al lado, atrás, adelante, cuídate. No hay que descuidarse. Muy bien, porque en su misericordia Él nos escogió a todos nosotros. ¿Sabes qué? Él te escogió y tiene un buen plan para tu vida. Pero el buen plan no implica que todo te va a salir perfecto. No implica que vas a tener todo lo que tú quieras, pero siempre es un buen plan. Amén. A pesar de cualquier circunstancia, el Señor tiene un buen plan para ti. No lo dudes jamás. Mire, nosotros somos como el burrito que tenía Jesús arriba. El burrito tuvo éxito porque tenía a Jesús sobre él. Y mientras Jesús esté en nosotros y por nosotros, a pesar de cómo seamos, les digo, a pesar de que todos seamos así como medio burritos, inclusive yo, todos, ¿verdad? Vamos a tener éxito en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Mire, la otra cosa importante, otra noticia muy buena para hoy es que nosotros como el pueblo de Dios seguimos orando en el nombre de Jesús. Bueno, ustedes escucharon algunas de las noticias. Hay muchas noticias de los hermanos de Valencia y que nos llegaron. Uno de mis tíos vive allá, va a una iglesia allá y él pues dio las últimas noticias de lo que estaban haciendo la gente allá en Valencia de diferentes iglesias, que ellos salieron ahí a donde se iban a reunir esta gente que iba a hacer ciertos actos y bueno, predicaron y nadie los estorbó y nosotros también pasamos una corta nota. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el poder es del Señor. Que no importa lo que hagan los hombres, pero la iglesia, nosotros tenemos que recapacitar y saber que no podemos solamente reaccionar o asustarnos o alborotarnos todos cuando ¡ay! Ahí viene el lobo. No, hermano, el lobo está suelto.
Sí, ¿no dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar? Ese está suelto hace años y solo el Señor sabe cuándo es que lo va a amarrar. Hay un día que lo va a amarrar. Pero entre tanto que estamos en el mundo, nosotros, la iglesia, tenemos que seguir hacia adelante en el nombre de Cristo. Por eso es que yo les animo hoy ¿a qué? A seguir orando con nuestro 737. ¿Quién está haciendo el 737 aunque sea un tiempo en el día? Declarando palabra de Dios. Acuérdate, los argumentos del diablo no se van a combatir con argumentos nuestros o con sentimientos. Los argumentos de Satanás se van a combatir con los argumentos de la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante y nosotros les insistimos, lean la Biblia, declaren la palabra, no importa que no la memorice, porque ya uno a veces como que no le entra la memoria, pero ahí está, para declararla en el nombre de Cristo Jesús. Léala y declárela en fe. La palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene el poder de hacer lo que ella tiene que hacer en el nombre de Cristo. De manera que vamos a seguir en eso. Ahora yo quiero preguntarles hoy. Saben que esta semana 5 de julio, bueno, el martes que viene cumplimos 30 años de iglesia, amén, de iglesia. Esta iglesia cumple 30 años. Tanto el sábado como el domingo, quiero recordarles que nosotros tenemos un buen grupo, vino ayer también, día sábado, tenemos culto, sábados dominicales, precisamente para mantener, ¿verdad?, estas distancias que tenemos que tener ahora. Bueno, sábado y domingo tenemos culto y yo quiero invitarles, ¿quién puede ayunar mañana? ¿Quién puede ayunar mañana? Amén. ¿Quién puede ayunar el martes? Martes, muy bien. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Quién puede ayunar el domingo? Muy bien, gloria a Dios por eso. Propósito del ayuno. Cuando nosotros oramos y ayunamos no es para torcerle el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Es para que nosotros seamos sensibles a su voz. Es para que nosotros seamos sensibles a su voluntad. Y como la voluntad de Dios es siempre bendecir, cantábamos un coro, ¿verdad?, que es bíblico. Y entonces nosotros nos unimos en este ayuno ¿para qué? Declarando la palabra de Dios en el 737 y diferentes días va a haber personas ayunando y yo sé que se van a agregar más cuando pasemos la noticia por el WhatsApp. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguimos orando, número 1, por tu vida. Fortalécenos, Señor. La iglesia necesita ser fortalecida en el poder y la gracia del Espíritu Santo. Tú necesitas fortaleza. Pide al Señor que te fortalezca en el nombre de Jesús. Número 2, por tu familia. Señor, bendice a mi familia. Salva a mi familia. Esa es la mejor y la mayor bendición. Número 3, nuestra congregación. Señor, vamos hacia adelante porque CCP no se detiene en el nombre de Cristo. Amén. Señor, bendice a nuestros líderes, bendice a la pastora en el nombre de Jesús. Y número 4, nuestra nación. En esta nación, escúchame, no importa quién gobierne, lo importante es que la gloria del Señor sea derramada y las almas se salven. Las almas se salven. Esa es la mayor gloria que puede tener. Ese es el mayor éxito y mayor gloria que puede haber en una nación. Porque finalmente toda la historia de los seres humanos va a un punto final. Y tienen que suceder cosas en el mundo, escúchame, tienen que levantarse sistemas en el mundo que lleven al mundo al caos. Sí, eso es lo que va a pasar, porque todo se está alineando para la manifestación del hombre de pecado, la manifestación del gobierno del anticristo. Ya nosotros lo sabemos. De manera que, ¿cuál es nuestra misión? Orar para que caiga. Bueno, está bien, pero eso no va a caer si Dios no lo permite. Nuestra misión primordial es, Señor, sálvalos. Salva a las almas perdidas. ¿Va a orar conmigo esto, Señor? Salva a las almas perdidas. Hay que orar por esos que practican la brujería, la santería, por esos que practican cualquier cantidad de males. Sálvalos en el nombre de Jesús. Escúcheme, si quiere anote, átalos para la maldad. Señor, que sean atados para la maldad.
Eso es una importante oración que nosotros no estamos haciendo solo ahora. Nosotros venimos orando así hace mucho tiempo. Átalos para la maldad, pero sálvalos. La gente necesita conocer a Jesús. Y muchas de esas personas, mis hermanos, están en una total ignorancia. Muchos ya han conocido, muchos saben y bueno, que Dios se encargue. Pero somos nosotros los llamados a manifestar el amor de Dios. ¿O es que acaso la Biblia no dice bendice a los que te maldicen? ¿De qué se trata eso? Bueno, eso se trata o empieza con orar. Orar por aquellas personas que nos gobiernan, que hacen maldad. Átalos para la maldad, pero salva sus almas. Es lo que queremos ver en nuestra nación. En nuestra nación queremos ver almas redimidas por el poder de Jesucristo. Ese es el avivamiento. Esa es la gloria que esperamos. Esa es la gloria que queremos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque cualquier gobierno, cualquier situación no tiene el poder. El poder es del Señor. Amén. Entonces, estamos todos alineados, todos listos y preparados para lo que vamos a hacer esta semana y cómo y por qué vamos a estar orando. Amén. Así que recuerde qué día usted se comprometió para ayunar, pero cada día tome un tiempo para orar precisamente por estos propósitos en el nombre de Jesús. Muy bien. Y hoy vamos a hablar sobre el tema, el poder es del Señor. Diga conmigo, el poder es del Señor. Vamos a buscar Santiago, capítulo 5. Quiero recordarles que a las 10 de la mañana igualmente seguimos transmitiendo a través del YouTube. El mensaje usted lo puede ver en cualquier oportunidad y yo sé que ya hay muchos que no están aquí esta mañana que lo están viendo, pero hay que seguir adelante, amén, reuniéndonos en el nombre de Cristo y orar, Señor, llévate toda esta peste y que ninguno de tus hijos se contagie. Yo oro por eso, ore por eso, siga orando por eso en el nombre de Jesús. Muy bien, Santiago capítulo 5, verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró. ¿Cómo oró? Oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén y amén. Señor, gracias por tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, habla a nuestras mentes, a nuestros corazones. Trae tú a cada uno, Señor, lo que cada uno necesita para crecer en ti, para afirmarse en ti. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dice allí que Elías era un hombre como nosotros, un ser humano natural, pero era un ser humano escogido por Dios para un plan. Dios tenía un plan con Elías, como Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros delante del Señor tiene que cumplir una misión. Lo que sucede es que algunos se montan en el plan de Dios y siguen el plan de Dios y otros se desvían. Pero para todos el Señor tiene un buen plan. Porque no en balde Santiago dice que era semejante a nosotros. Era débil como nosotros. A veces se asustaba y vamos a ver, a veces se escondía, a veces no sabía qué hacer. Pero siempre se mantenía. Y esa es la clave. Siempre se mantenía en comunión con el Señor. Y cuando nosotros nos mantenemos en comunión con nuestro Señor Jesucristo, de ahí tú vas a recibir la dirección, de ahí tú vas a recibir la bendición de Dios para tu vida. Y por eso es que Él entendió que como Israel estaba en pecado, ¿por qué Israel estaba en pecado? Porque vamos a Primera de Reyes. Desde el capítulo 17, 18, 19,
Y habla del reinado de Acab desde el capítulo 16, verso 29. Ahí lo tenemos. No, vamos a leer solo algunas cosas. ¿Qué sucede? Que Acab era un israelita, era del pueblo de Dios, que se casó con Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era la hija del rey de los Sidonios. Jezabel era una adoradora de Baal. Y Acab dejó que su corazón, ¿verdad?, fuese detrás de los dioses de Jezabel, influenciado por Jezabel. De manera que ahí podemos decir, cuidado con quién te casas, cuidado con quién haces alianza. Porque definitivamente, aunque Acab era del pueblo de Dios, Acab desvió su corazón para adorar a otros dioses. Porque él prefirió el amor de esa mujer antes que el amor de Dios. Mire, Dios tiene algo bueno para cada uno de nosotros. Yo no sé quién está esperando aquí casarse. Yo no sé quién está esperando aquí no solamente casarse, porque casarse es una alianza, es un pacto que se hace. Pero yo no sé si tú estás buscando alianzas o asociarte. ¿Con quién? Cuidado con quién te asocias y cuidado también con quién te casas. Porque esa situación sí puede ser una desviación, una perturbación, no solo para ti, sino para tu familia. Porque Acab, siendo rey de Israel, al casarse con esta mujer, él trajo maldición sobre un pueblo que era bendito. Pero nosotros no podemos negar que el pueblo se desvió también tras los dioses paganos. Dice que Acab hizo un templo para estos dioses, para Dios Baal y el Dios de Acera. Y vamos a ver más adelante cómo había profetas de Baal y había profetas de Acera. Esto era una abominación delante del Señor. Tener otros dioses, adorar a otros dioses, de manera que ellos trajeron maldición a la nación. Y la nación empezó entonces a tener todas las maldiciones que el Señor les había dicho. El Señor les dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio, cuando le dio la ley a Moisés, le dice, delante de ti voy a presentar la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú eres el que tiene que escoger. En este caso ellos escogieron la maldición, en este caso ellos escogieron el pecado y el pecado trajo como consecuencia la maldición sobre la tierra y entonces que no lloviese en la tierra durante ¿cuántos años? 3 años y medio, aparte de otras situaciones que pasaron allí. Ahora, no podemos negar que quizás esta situación de Jezabel, de Acab, se parece un poco a lo que nosotros podríamos estar viviendo. Nosotros no podemos negar que nuestra nación ha caído, pero eso, escúcheme, eso no es de ahora. Ahora está como más destapado. Ahora no está disfrazado, pero esa situación no es de ahora. Eso viene de años y años y años, gestándose allí. Y nosotros entonces no podemos negar que ahora, como lo están haciendo públicamente, y antes esta nación era católica, cristiana, bueno, éramos más parecidos, pero ahora somos cualquier cosa. Son cualquier cosa, somos porque es esta nación, ¿cierto? Pero en medio de esa situación, la luz del Señor puede resplandecer. En medio de esa situación de oscuridad y ciertamente de maldición, porque eso no lo podemos negar, por las múltiples abominaciones que se han hecho en esta nación. En esta nación hay esperanza. En esta nación el Señor quiere hacer algo poderoso con su pueblo, con sus hijos, con todos aquellos que invoquemos su nombre. Mire, usted cree todos estos días, yo dije, en estos días los pastores, las iglesias, todo el mundo se olvidó de que éramos mejores que los otros. Yo digo entre los evangélicos, todo el mundo estaba asustado por los brujos. Ay, todo el mundo, ¿qué hizo? No, hermano, tenemos que orar. Tenemos que sacar las armas y orar todos y apuntar todos al mismo enemigo. ¡Ah, sorpresa! Ah, ahorita sí.
Ahorita sí, porque estamos todos asustados. Pues eso no debe ser así. Eso debe ser una constante en el pueblo de Dios. De donde sea que vengamos, donde sea que nos congreguemos, nosotros tenemos que entender que todos tenemos la misión de orar para que el Señor arranque el pecado de esta nación, para que el Señor se lleve la maldición de esta nación, para que el Señor muestre su gloria y derrame su gloria en esta nación. Vamos a aplaudir, si va a aplaudir, hágalo con fuerza en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios, gracias Señor. Y en eso, mis hermanos, yo les hago un llamado. En eso vamos a seguir, en el nombre de Cristo. Vamos a seguir en eso. No estés pendiente de cosas menores. El Señor nos ha escogido a nosotros para manifestar su gloria. Llénate del Señor. Busquemos al Señor. Podemos decir, sí, estamos unidos en ese solo propósito. Buscar al Señor y orar para que la gloria de Dios se manifieste donde sea que nosotros estemos, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, yo te dije hoy que esto se llamaba El poder es del Señor. Quiero que veas conmigo cómo el Señor dirige a su pueblo, cómo el Señor, en medio de esa maldición, en medio de ese pecado, el Señor guarda a los que son suyos. Y todos ustedes son prueba de eso. Todos nosotros en este lugar y en otros lugares somos prueba de que Dios guarda a los suyos. Amén. Ahora, fíjense, aquí vamos a encontrar a Elías, ¿verdad? En medio de esta maldición, en medio de toda esta situación, Elías tenía una misión. Y la misión de Elías, en esta ocasión, Dios le había dicho, la tierra está en maldición. Ora, porque no va a haber lluvia. Elías oró por voluntad del Señor y el juicio de Dios cayó sobre Israel. Acab estaba desesperado. Estaban desesperados porque estaban a punto de morirse los animales y de morirse todo lo que tenían. Pero mira lo que sucede con Elías, un siervo de Dios. Elías no era el único, solo que la historia registra a Elías en esta ocasión. Pero Elías no fue el único al que Dios cuidó. Elías, capítulo 17 de Primera de Reyes, dice en el verso 4, quiero que lo lea conmigo. Dios manda a Elías, que era su escogido, que era su amado, que era su siervo. Le dice, beberás del arroyo, el Señor, verso 3, ponme el verso 3, vamos a leer el verso 3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. El Señor le dijo, escóndete. Él oró para que no lloviera y después le dice a Elías, escóndete. Muchos de nosotros hemos estado como escondidos, ¿verdad? En algún tiempo de este tiempo. Escóndanse. Beberás del arroyo, marque esto, que yo he mandado. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Cuando el Señor habla, hasta los cuervos traen comida. Y esta es la pregunta que yo siempre hago y siempre tenemos que decir amén. ¿Cuántos han tenido cuervos en esta época que ha traído comida? A veces hasta yo he sido cuervo de otro, a veces hasta Josmar ha sido mi cuervo y así. Pero también el Señor ha traído, ¿verdad? Sorprendentemente de otros lugares, los cuervos. Bueno, el Señor mandó a los cuervos. El poder es del Señor. El Señor mandó a los cuervos y hay un autor que dice, muy probablemente estos cuervos se paseaban por la cocina de Jezabel, agarraban el pan recién horneado y agarraban la carne recién hecha y se la llevaban a Elías en la mañana y en la tarde. Y yo puedo creer eso, yo puedo creer que sí era así, pero eso no lo dice la Biblia, eso lo dice un autor. Ahora, dice el verso 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Él tenía su sustento resuelto de parte de Dios porque Dios lo había ordenado. En tanto que Elías obedeciera la voz de Dios, Dios lo iba a sustentar. Hermanos míos, en tanto que obedezcamos la voz de Dios, Dios nos va a sustentar. Aleluya. Gloria a Dios.
De eso es lo que hay que ocuparse. Ocúpate en escuchar la voz de Dios, en obedecer a Dios. Desde tu responsabilidad, quizás tú no eres un profeta como Elías, quizás tú no eres, qué sé yo, un misionero como muchos, ¿verdad? Pero tú eres un escogido de Dios, tú eres hijo de Dios. Desde donde tú estás, ocúpate de escuchar la voz de Dios y el Señor va a mandar. El Señor va a mandar a que se te dé la provisión, tu provisión va a venir. Luego, ¿verdad? Ya se había acabado el tiempo, dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Yo me imagino a Elías, que no fue el caso, pero me imagino a mí. Señor, ¿qué? Se secó el arroyo y ahora ¿qué voy a hacer? Y entonces me imagino a Dios diciéndome, ya se acabó tu tiempo aquí, tienes que seguir a otra cuestión, a otro nivel, a otra misión. Porque cuando se seca en un lugar el arroyo es porque Dios te está moviendo, es porque Dios te está queriendo tomar tu atención porque Él tiene otra misión para ti. Entonces no debemos quejarnos como hubiera hecho yo. Elías no se quejó porque Elías conocía a Dios, ¿cierto? Entonces finalmente vino a él palabra de Jehová, sigue diciendo el texto, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Que a nosotros no nos falte la palabra del Señor. Mira, hermano, y a esta iglesia no le ha faltado palabra de Dios. Si usted me ha escuchado, si usted ha seguido lo que Dios nos ha mandado, nosotros hemos sido bendecidos en el nombre de Jesús. Vino a él palabra de Jehová y le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, otra vez la misma frase. El Señor primero le da orden a los cuervos, pero ahora le dio orden sin que la viuda supiera, porque es que la viuda no sabía, pero el Señor le dio orden. Yo he dado orden a una mujer viuda, a una viuda. Si las viudas están buscando que se les dé. Si la viuda lo que necesita es que se les dé, no que le pidan. Pero el Señor en su infinita sapiencia y misericordia le dio orden a una viuda para que te sustente. Él no reclamó, él inmediatamente se paró, fue porque el Señor había dado la orden. Y él había recibido la palabra de Dios. Mire, palabra de Dios, orden de Dios, cumplir el propósito de Dios. Bueno, él va a donde la viuda se le presenta y la viuda dice, pero es que me queda un poquito solamente. Se fijan que la viuda no dijo, ay sí, este fue el profeta que Dios me ordenó. No, la viuda le dice, ay, pero es que me queda un poquito de harina, un poquito de aceite y es la última arepita que voy a hacer para mi hijo y para mí y nos vamos a echar a morir. Y entonces Elías, bueno, pero es que el Señor no te habló, el Señor te tiene que haber hablado. No, Elías no entró en esa discusión. Elías, como estaba seguro de que Dios le había hablado, como sabía quién era él en Dios y quién era Dios, no te preocupes, hija, ve, haz como has dicho, pero tráeme primero a mí. Poner primero al Señor. Esto no se trata de que tú le des primero a la pastora, eso no se trata de eso. Se trata de que tú pongas en tus prioridades primero al Señor y que hagas lo que el Señor te va a ir indicando. Hemos recibido testimonios de que sí, Dios le ha dicho, mira, dale primero a la pastora. Pero que Dios te lo diga. Porque si tú lo haces sin revelación, escúchame, eso no sirve. Pero yo primero puse la iglesia y lo di todo. No es que te vacíen los bolsillos en la iglesia. Es que de verdad lo recibas de parte de Dios. Y aquí ustedes han sido muy bien enseñados. Muy sabiamente enseñados. Hay veces que Dios te va a pedir, pero no es siempre así. Quizás Dios te va a decir primero, no, ya espera, da el diezmo, porque el diezmo es del Señor. Eso no se discute, eso está ahí y eso es una enseñanza. Quizás Dios te va a decir, no, ya va, primero resuelve, le va a decir al esposo, primero resuelve la necesidad que tienen los niños. No, pero si yo soy el que trabajo, si yo soy el que hago, primero es la necesidad de los niños o primero es la necesidad de la esposa.
El Señor te va a ir indicando sabiamente qué hacer, cómo hacer. Hemos orado desde que esto inició. Señor, danos ideas creativas. Danos y ayúdanos a saber qué hacer. Y a muchos les han surgido, ¿verdad?, oportunidades que ellos ni se pensaban. Todos vamos a pasar por la hora de la prueba, pero en la hora de la prueba somos fieles a Dios. Igual que cuando teníamos, Dios viene y hace un milagro. Dios va abriendo puertas poco a poco. Dios lo hace, Dios lo hace. ¿Quién lo cree conmigo? Dios lo hace, aleluya. En medio de cualquier circunstancia, Dios lo hace. Pero hay que mantenerse fieles a Dios. Hay que mantenerse fieles a Dios y saber que uno ha sido escogido para que la gloria de Dios se manifieste a través de nosotros. Y hay que preguntarle al Señor, Señor, quizás estamos fallando en algo. Revélanos, Padre, porque a veces también nosotros podemos estar fallando en algunas cosas. Y el Espíritu Santo te lo va a revelar. El Espíritu Santo te va a decir, bueno, sí estás fallando, o el Espíritu Santo te va a decir, resiste, que es una prueba por la que estás pasando. Resiste, persiste y continúa. ¿Se acuerdan? Persiste, resiste y continúa. Eso no fue una palabra en vano para nosotros. Eso sigue siendo una verdad hoy más que nunca. Entonces el Señor le ordena a la viuda. Es el Señor que le ordena a la viuda. Y Elías le dice, ve y haz. Y dice la palabra del Señor que la harina no, vamos a leer el texto 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, y comió él, y ella, y su casa. Y usted allí, donde dice, ella le dijo como Elías, como Elías dijo, usted tiene que poner ahí, nosotros hicimos como la palabra de Dios dice. Eso es lo que usted tiene que poner ahí. Nosotros hicimos y haremos como la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, dad gracias por todo. Por todo. Me estoy muriendo de hambre. ¿Cómo voy a dar gracias? En serio, no puedo. Me duele la cabeza. Gracias por todo. Se están quejando aquí, se están quejando allá, las cuentas me las tienen aquí y allá. Dad gracias por todo. ¿Acaso no dice eso mi Biblia? ¿Y tu Biblia lo dice? ¿Acaso no dice tu Biblia en Romanos 8? Todas las cosas ayudan a bien. Me enfermé, me quitaron el trabajo, me botaron del trabajo, la mujer se fue, el hombre me dejó, la gente me dejó, la otra gente vino. Todo es todo. Todo es todo. Hermanos, vamos a aprender a dar gracias por todo y vamos a estar confiados en que todo nos ayuda, nos ayudó y nos ayudará para bien. Yo no lo veo como el COVID nos ayudó, no, pero ahí dice todo. Bueno, todo, Señor. Bueno, y sí, ahora sí lo veo, porque hay una lista de cosas que nosotros después vamos a hablar de cómo el Señor está haciendo cosas en medio de esta situación tan inexplicable, pero todo. De manera que ahí tú tienes que poner, entonces, como nosotros hicimos lo que la palabra de Dios dijo. 16. La harina de la tinaja no escaseó y el aceite de la vasija, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho por Elías. Ahora, casi nadie cuenta la historia que viene a continuación. A continuación, ¿saben lo que le pasó a esta pobre viuda que le dio alimento al profeta? Se le murió el hijo. Nosotros nos quedamos solo con la cuestión de que sí, tuvieron comida y bueno, y el Señor suplió. Sí, el Señor suplió, tuvieron comida y finalmente el hijo se murió. Eso es lo peor. Pero allí ella vio también la mano del Señor, porque ella se apegó al profeta de Dios. Y el profeta de Dios, escúcheme, no representa que nosotros debamos apegarnos a un hombre,
a una persona, que es bueno, es necesario, es importante, pero se trata de apegarse a la palabra de Dios. De eso se trata, porque los hombres pueden equivocarse y Dios nos usa a todos nosotros. Todos nos equivocamos, pero Dios quiere usarnos a todos nosotros. Pero entre tanto que el pueblo se apegue a la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios, se apegue a la palabra de Dios, en esa medida, cualquier situación difícil como esta mujer que se le muere el hijo, apegada a la palabra de Dios, encontró solución en la palabra de Dios. Dice que el profeta Elías oró y el Señor resucitó a este niño y se lo devolvió a su madre. Ella vio la gloria de Dios en el peor momento de su vida. Nosotros vamos a ver la gloria de Dios en cualquier momento de nuestra vida. No importa lo que suceda, no importa lo que pase. Si nos apegamos al Señor, si nos mantenemos fieles a su palabra, nosotros vamos a ver la gloria de Dios y la estamos viendo en el nombre de Jesús y la vamos a ver aún más en el nombre de Cristo Jesús. De manera que mi llamado es entiende que el Señor tiene el poder, es Él que tiene el poder, no los hombres. Dios usa a los hombres, Dios usa a los seres humanos. Entre tanto, todos conozcamos la palabra de Dios y nos apeguemos a la palabra de Dios, vamos a ver la gloria de Dios obrando en nuestras vidas. Pero sigue el capítulo 18 y ahí entonces encontramos a un personaje del cual casi no se habla. En el verso 3 encontramos al mayordomo de Acab, del rey Acab, Abdías, no el profeta Abdías, este es otro Abdías. Abdías, el mayordomo de Acab. Este mayordomo estaba en la casa del rey, pero era temeroso de Dios. Dios lo usó a él para cuidar a los profetas de Dios. Dice que cuando Jezabel andaba matando a los profetas de Dios, porque por Jezabel se levantó una persecución a los hombres de Dios, a los profetas de Dios. Pero este Abdías, como estaba en una buena posición, era el mayordomo del rey y era temeroso de Dios. Dice que era temeroso en gran manera del Señor. Él escondió a 100 profetas, de manera que había pueblo, no era solo Elías. Era pueblo de Dios que Dios estaba cuidando como fuera y donde fuera. Se nos escapa este personaje, pero en Venezuela, mis hermanos, hay mucho pueblo de Dios. En Venezuela, mis hermanos, no somos solo nosotros, hay mucho pueblo de Dios, quizá escondido por aquí y por allá. Hay gente en el nombre de Jesús que está haciendo cosas para cuidar al pueblo de Dios. Tenemos que orar por esa gente, tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento de cómo orar por esas personas que tienen cierto grado de poder, que están en eminencia, para que el Señor los ayude. Bueno, aquí en esta ocasión el rey Acab le dice, bueno, yo me voy por un lado, tú te vas por el otro, a Abdías, vamos a ver dónde hay agua. Abdías se va y en el camino encuentra a Elías, al profeta. Finalmente Elías, a través de Abdías, va a donde Acab y se enfrenta a él y le dice, mira, yo voy a orar para que llueva, pero antes de eso, Israel tiene que conocer quién es Dios. Por favor, vamos a convocar al pueblo y a los profetas en el Monte Carmelo. Y hoy Israel va a saber quién es Dios. Acab, como estaba desesperado y sabía, a pesar de que él era un rey perverso, él sabía que el poder de Dios estaba en los profetas de Dios, estaba en Elías. Le dice, bueno, está bien. Vamos a hacer lo que tú dices, con tal de que ores y llueva. Bueno, se reúnen ahí y yo quiero que usted lea conmigo algunas cosas en el capítulo 18. Cuando todos estaban allí en el Monte Carmelo, Elías se acerca en el verso 21 del capítulo 18. Capítulo 18, verso 21. Elías se acerca a todo el pueblo y le dice al pueblo, ¿hasta cuándo ustedes van a vacilar? Claudicaréis vosotros en dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. A mí ese texto me hace pensar. Y me hace pensar no en los inconversos. Me hace pensar en el pueblo de Dios.
¿Sabes? El pueblo de Dios, ¿cómo estamos nosotros? Cuando nos anunciaron que venía el COVID, que había que cerrar la iglesia, que esto era un virus que nadie conocía, todo el mundo estaba asustado. Y ustedes saben que, y eso no me pasó solo a mí, los en vivo tenían un montón de gente orando, porque eran los primeros días, porque la gente estaba asustada. Porque ahorita sí hay que buscar al Señor. Pero resulta que, nos fuimos acostumbrando. La gente, sí, nos enfermamos, hay una pandemia. La gente como que se fue enfriando. Y nos fuimos acostumbrando. De manera que el mismo pueblo de Dios está así como en su espiritualidad, en su búsqueda. ¿O ustedes me van a decir que no? Así. Constantemente tenemos que entender quiénes somos. Nosotros somos los llamados, los escogidos, los sacerdotes de Dios, para seguir orando, para seguir guerreando, para seguir adelante en el nombre de Jesús. ¿Quién me dice amén? Ya voy a terminar. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Ahora sí, ahora no, ahora sí. Un día me consagro y oro y el otro día, hermanos, esto tiene que ser constante. Mire, si uno se mantiene constante en oración, en paz pero en guerra. La guerra la hace el Señor, nuestra guerra es alabando, nuestra guerra es gozándonos con el Señor, nuestra guerra es teniendo comunión con Dios y el Señor te va dirigiendo cómo hay que orar y cómo no hay que orar. Hermanos, yo les digo hoy, mantengan su comunión con Dios firme cada día. Eso te va a dar seguridad, eso te va a dar guía en medio de cualquier oscuridad. Eso es lo que te va a dar luz, tu comunión constante con el Señor, con su palabra. ¿Hasta cuándo vamos a estar? Finalmente, ¿verdad? Ya sabemos que preparan los altares, ya sabemos la historia, un altar lo prepararon para que Baal y Acera, mira cómo dice, eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Es decir, 850 profetas de los dioses paganos contra uno. Te lo pongo así, 850 brujos, 850 brujos. Yo me voy corriendo. Y ustedes también, no se hagan los valientes. Yo no soy, Señor, yo no soy, en serio. 850 enfrente de un profeta de Dios que tenía una palabra de Dios, que conocía a Dios. Y Elías, hagan sus oraciones, pues, yo los espero. Y mire cómo dice, vamos a leer desde el verso 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en voz alta, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme. Y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces. Los tipos estaban desesperados, porque su Dios no respondía. Mira, clamaban a grandes voces, se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre de ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. ¡Ah! No les voy a pedir que griten frenéticamente, pero imagínense ustedes, desesperados, que le respondiera, se volvieron todos locos. ¿Quiénes eran los que gritaban y se perdieron sus fuerzas ahí? Los paganos, los que no eran de Dios. Entonces, el verso 30, dijo Elías a todo el pueblo, vengan, ya ellos terminaron. Pero dice que estuvieron mucho tiempo. Desde la mañana, mediodía, tarde, gritaron. Cuando ya se cansaron, y no respondió nadie, Elías dijo, vengan a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Dice que tomó las piedras, las juntó y aparte de eso les dijo, mojen el altar, mójenlo, para que no haya ninguna duda, o sea, empapen todo eso, para que no crean que yo hice algún truco. Y cuando nosotros... En el verso 36, mira la oración de Elías.
Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. ¿Cuántos son siervos de Dios aquí? Hermanos, nosotros somos los siervos del Señor. Y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Ahí está la clave. Hacer lo que Dios te manda a hacer. Es que hay muchos evangélicos que se ponen a inventar. Y hacen cosas de sus propios pensamientos. Inventan cosas. Usted sabe que yo he escuchado a los evangélicos decir: agarre una foto de tal y cual persona, métaselo en la planta del pie y píselo. Yo he escuchado eso. Y así un montón de cosas raras que el Señor no ha mandado. Que el Señor no ha mandado. Dios no necesita que nosotros hagamos nada. Dios necesita que nosotros creamos en Él y tengamos confianza plena en Él y le alabemos, le adoremos y nos mantengamos en comunión con Él. Eso es todo. Nosotros no necesitamos hacer cosas raras. Ni agarra la espada, córtalo. No, hermano, eso no funciona así. Eso no funciona así. Señor, tú eres Dios y demuestra que yo he hecho esto por mandato tuyo. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves el corazón de ellos a ti. Es Dios que mueve el corazón. Por eso es que nosotros tenemos que orar: Señor, muéveles el corazón para que se conviertan a ti. Ese es nuestro deber principal. Aleluya. ¿Quién dice amén a eso? ¿Quién cree eso? Amén. Gloria a Dios. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Del Señor es el poder. No hay nadie más que tenga poder. Cada uno de nosotros es escogido, es llamado, somos siervos del Dios Altísimo. Mantente en comunión con el Señor, mantente en la palabra y deja a Dios que sea Dios. Deja a Dios que haga el resto. El Señor hará obra grande con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, levántate, ponte en pie en esta hora y dale gracias. Dile: Señor, gracias porque tú eres Dios. Vamos, dile conmigo por unos minutos: tú eres Dios, tú eres el que tiene el poder, el control, el dominio, la autoridad. Y nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, hoy reconocemos, Señor, que tú eres Dios, que tú eres el que tiene dominio y poder. Ayúdanos, perdónanos si no hemos hecho las cosas como tú has mandado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Yo oro por este pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Que su mente, sus sentidos espirituales sean abiertos, que su espíritu sea iluminado, que su alma, Señor, sea iluminada en el poder del Espíritu Santo de Dios, para que nosotros hagamos lo que tú has mandado. Y lo que tú has mandado por sobre todas las cosas es que te escuchemos, que seamos fieles a ti en el nombre de Cristo Jesús. Señor, nosotros queremos ser fieles a ti. Perdónanos si no hemos sido fieles. Perdónanos si hemos tenido miedo de lo que puedan hacer los otros. Perdónanos, Señor, si hemos tenido rabia. Perdónanos, Señor, si hemos caído, Padre Celestial, en el juego de Satanás, de la duda, de la desesperación, de la desesperanza. Perdónanos, pero gracias porque tú conoces que nosotros somos polvo. Gracias porque tú nos has llamado. Gracias porque en ti hay esperanza. Dile: Señor, gracias porque me escogiste. Yo quiero que tú le des gracias al Señor porque fue Él el que te escogió. Él fue el que te escogió. Aleluya, gracias, Señor, gracias por tu amor y tu bondad. Tú eres el Señor, tú eres Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús suplicamos, pedimos, Señor, por cada uno de nosotros. Fortalécenos. Dile al Señor, puedes cerrar tus ojos. Toma un momento para decirle: Señor, fortaléceme en el poder del Espíritu Santo de Dios. Fortalécenos para hacer tu voluntad,
para escuchar tu voz cada día y hacer tu santa y preciosa voluntad. En el nombre de Jesús, gracias te damos porque eres nuestro protector. Gracias porque eres nuestro Dios. Eres el que tiene el poder, el dominio, el control. Gracias, Señor. Gloria a Dios, exaltamos y alabamos tu nombre. Te bendecimos, Señor, te adoramos, te exaltamos, maravilloso y gran Señor. Aleluya, gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oro, Señor, para que tu pueblo tenga paz. Oro para que tu pueblo sea guiado a toda verdad. Señor, cualquier situación que deban enfrentar en el nombre de Jesús, que vayan en tu nombre y que escuchen tu voz, Padre Celestial, y que sepan que en ti está la victoria. Que tú eres el Dios todopoderoso, el único que tiene poder, dominio y autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gracias, Jesús. Señor, oro para que en el nombre de Cristo se despierte un espíritu de evangelización. En el nombre de Cristo, que cada uno, Señor, proclame a Cristo, a su vecino, a su amigo, a su familia. Señor, oramos por la salvación de las almas. Oramos para que salves las almas. Presentamos nuestra nación delante de ti. Oramos por los que nos gobiernan. Ten misericordia de ellos, Padre Celestial. Señor, que no puedan hacer ninguna maldad, que no puedan hacer perversión. Átalos para la maldad, pero salva sus almas. Sálvalos en el nombre de Jesús. Oramos por nuestra familia que no te conoce. Sálvales, Padre. Sálvales, Señor, en el nombre de Cristo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús por nuestros esposos, por nuestras esposas, por nuestros hijos. En el nombre de Jesús, por nuestros padres. En el nombre de Cristo los presentamos delante de ti. Y permite, Señor, que en esta Venezuela preciosa se levante una generación de gente que te ame. Una generación, Señor, de gente que sepa proclamar que Cristo es el Señor en donde sea que estemos. Ayúdanos porque solos no podemos, Señor. Gracias por tu amor, bondad y misericordia. En el nombre de Jesús oramos por todos aquellos que puedan estar enfermos, Señor. Señor, tú eres el Señor nuestro sanador. Dice tu palabra que tú llevaste en la cruz del Calvario nuestros pecados, que por tu herida fuimos nosotros sanados. En el nombre de Jesús, por la herida de Cristo, Padre, que reciban sanidad en esta hora. En el nombre de Jesús. Pedimos ser librados, Señor, de toda peste, de todo virus, en el nombre de Cristo. Y pedimos, Señor, que sobre todas las cosas, cada día de nuestra vida, podamos honrarte y amarte a ti. En el nombre que es sobre todo nombre oramos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Bríndale un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya.